Hola, buenos días. Yo soy la licenciada en nutrición Eliana Baltasar García y como parte de la materia de fisiología molecular del doctorado en ciencias en biología molecular, les voy a presentar el tema del sistema reproductor femenino y masculino. Vamos a empezar inicialmente con el sistema reproductor masculino. Bueno, las funciones reproductoras masculinas principales son la espermatogenia, la realización del acto sexual, la regulación hormonal, los efectos de las hormonas sexuales en los órganos sexuales accesorios y también el crecimiento. En cuanto a la anatomía del sistema reproductor masculino, tenemos que los órganos sexuales se pueden dividir en órganos genitales externos, constituidos por los testículos, escroto y pene, los órganos genitales internos, como los conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. Y además existen glándulas genitales auxiliares, que están constituidos por la próstata y las glándulas bulbouretrales. A continuación vamos a ir explicando cada una de ellas. Bueno, en este esquema podemos apreciar cómo es que se encuentran distribuidas estas estructuras. Tenemos, como habíamos comentado, lo que son las estructuras externas, que son el pene, el escroto y los testículos, y hacia la parte interior, pues también podremos contar a lo que es el epidídimo, al conducto deferente, que se va a unir junto con la vesícula seminal, sus conductos, para constituir lo que es el conducto eyaculador, que se encuentra en el interior de la próstata, y para después unirse a lo que tiene el contenido de las glándulas bulbouretrales para constituir a la uretra, que va a tener diferentes porciones y esta va a atravesar el pene y va a permitir la salida del semen o la eyaculación. En primer lugar, vamos a analizar cómo es que se encuentra el escroto. El escroto se trata de una bolsa de piel donde se van a contener a los testículos. Esto es importante porque los testículos necesitan mantenerse en la parte externa del cuerpo masculino porque necesitan mantener una temperatura alrededor de los 34 a 35 grados centígrados, ya que esta temperatura un poco inferior de 2 a 3 grados menos que la temperatura corporal es ideal para que se lleve a cabo la espermatogénesis. Y está formado por 6 capas, de la capa más externa a la más interna son en primer lugar la piel, que esta es una piel muy delgada, rugosa y que pues en la parte más interna vamos a tener al músculo dartos. Este músculo es un músculo liso y que se va a contraer respecto a la temperatura ambiental, permitiendo la contracción de los testículos cuando hace frío o su relajación cuando está haciendo calor. Enseguida tenemos a la fascia de Cooper o fascia espermática externa, que va a permitir su conexión con otras zonas o estructuras fibrosas hacia el interior del cuerpo del hombre. Y también tenemos al músculo cremaster, que este músculo cremaster es una estructura de músculo estriado esquelético y que por lo tanto es voluntario, y este se contrae ante la excitación, pero también cuando hay frío en el ambiente. Después tenemos a la túnica fibrosa, que como su nombre lo dice, es una túnica de tejido conectivo. Y también tenemos a la túnica vaginal, que va a estar constituida por 2 capas, a la capa parietal más externa y a la capa visceral más interna, que ya va a estar en contacto directo con el testículo. Muy bien, bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el testículo, que son las gónadas masculinas. Estas van a ser 2 testículos que se encuentran uno a cada lado del pene y van a ser 2 glándulas mixtas que producen las células germinales masculinas o espermatozoides y también generan a las hormonas sexuales masculinas o andrógenos. Anatómicamente, si nosotros observamos esta imagen, podemos apreciar la capa vaginal que les había comentado que tiene el escroto. Aquí tiene la capa varietal, después tenemos a una cavidad y en la parte más interna la capa visceral, que ya se encuentra en contacto directo con el testículo. El testículo va a estar constituido por 2 estructuras, a lo que se le llama estroma, que constituye este soporte para el parénquima, que es en realidad la parte funcional del testículo. Entonces, lo que es el estroma va a estar generado por una sustancia que se le llama albuginia y se encuentra aquí en esta imagen en color azul y que se encuentra dividiendo al testículo en lobulillos, ¿de acuerdo? Entonces, el parénquima son precisamente estos lobulillos que apreciamos en la imagen en color naranja y amarillo.
Estos lobulillos van a tener en su estructura interna al intersticio y en color amarillo vamos a poder apreciar a lo que son los túbulos seminíferos y que estos túbulos seminíferos es donde se van a formar los espermatozoides. Aquí como observamos tenemos que un testículo contiene hasta 900 túbulos seminíferos espirales y cada uno tiene una longitud de medio metro. Entonces imagínense cuán enrollados tienen que estar para que puedan caber en estas estructuras tan pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Hacia el interior de un túbulo seminífero nosotros podemos observar diferentes estructuras. Aquí en esta imagen, por ejemplo, observamos cómo en el intersticio, es decir, alrededor de lo que es el túbulo seminífero, vamos a encontrar a unas células muy importantes, lo que se conoce como células de Leydig, y tienen tanta importancia porque estas son las que producen a la testosterona. ¿De acuerdo? También aquí en el intersticio nosotros vamos a encontrar a los capilares sanguíneos. Y ya una vez hacia el interior del túbulo seminífero, nosotros vamos a tener a las células que van a estar formando a los espermatozoides. Hacia la parte más externa del túbulo seminífero vamos a encontrar a las células que se les llama espermatogonias, que van a ser a estos células todavía inmaduras que conforme van avanzando hacia la luz del túbulo seminífero se van haciendo cada vez más especializadas y diferenciadas y por ejemplo aquí ya podemos observar estructuras como a los espermatozoides. También en esta parte vamos a tener a unas células que le vamos a llamar células de Sertoli, que son las que van a proteger y a nutrir a las células germinales y también van a producir a una sustancia que se le llama inhibina, que más adelante vamos a conocer cuál es su función. Muy bien, continuando con lo que son las vías espermáticas que se van a generar en el testículo, pues tenemos que estos túbulos seminíferos hacia la parte de los vértices de estas estructuras piramidales van a dejar de tener una forma tan tortuosa y van a constituir a estructuras más rectas, que por eso se le llama túbulo recto, y después van a converger en una estructura que se le llama rete testis. Y estas rete testis van a estar constituyendo a lo que son los conductos eferentes que van a dar entrada o origen a lo que es el epidídimo. El epidídimo se le llama a toda esta estructura que se encuentra en la parte posterior del testículo y va a estar constituido por una cabeza, un cuerpo y una cola. Entonces si observamos en la imagen, en la parte de la cabeza del epidídimo pues se encuentra sumamente tortuosa. ¿De acuerdo? Y es en esta estructura del todo el epidídimo donde los espermatozoides van a ir adquiriendo esta capacidad de movilidad y también donde se van a reabsorber los espermatozoides que no estén correctamente formados. El epidídimo en su totalidad tiene una longitud de 6 metros de longitud y tras que los espermatozoides pasen aquí un tiempo de 18 a 24 horas es donde van a adquirir completamente esta motilidad, pero también vamos a estar generando aquí unas proteínas que se van a encargar de inhibir el movimiento por completo de los espermatozoides con el propósito de que no gasten su energía, sino que hasta una vez que se genere la eyaculación, los espermatozoides puedan continuar con este proceso de motilidad. Una vez que se ha generado lo que es el epidídimo, este se va a ir transformando en lo que es el conducto deferente. ¿De acuerdo? Y este conducto deferente es toda esta estructura muy larga que va a avanzar hacia la parte posterior de la vejiga urinaria, donde va a unir su contenido con el contenido de la vesícula seminal. Y esta vesícula seminal, junto con el conducto deferente, van a constituir ya una vez dentro de la próstata al conducto eyaculador. ¿De acuerdo? Y este conducto eyaculador posteriormente va a formar a la uretra prostática. Muy bien, ahora, ¿qué son las vesículas seminales? Bueno, las vesículas seminales, como lo había comentado, se encuentra aquí en esta parte posterior de la vejiga y se va a unir junto con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Esta vesícula seminal está constituido por un epitelio secretor que va a estar produciendo fructosa, prostaglandinas, ácido cítrico y fibrinógeno. En este caso, la fructosa tiene la función de nutrir a los espermatozoides eyaculados hasta que uno de ellos fecunde al óvulo. Por otro lado, las prostaglandinas que genera van a hacer que
el moco cervical sea más receptivo al movimiento de los espermatozoides y también van a desencadenar contracciones peristálticas invertidas en el útero con el propósito de que los espermatozoides puedan alcanzar a las trompas de falopio y en este punto pues puedan entrar en contacto con los ovarios. Y también vamos a tener presencia de fibrinógeno, el cual va a tener la función de que el semen pueda tener una textura un poco más sólida, ¿verdad? O no sólida, pero que tengan una estructura apropiada para que puedan mantener protegidas a los espermatozoides hasta que llegue al útero de la mujer. Bueno, una vez que se une estos conductos en la próstata, bueno, en la próstata también se van a estar generando otras sustancias que van a alcalinizar un poco al contenido del semen. Y bueno, entre lo que es la uretra prostática y los conductos eyaculadores, vamos a tener que se van a generar en la próstata de 20 a 30 conductillos prostáticos, los cuales van a desembocar en la pared posterior de la uretra prostática. Y en la próstata se va a generar un líquido poco denso y lechoso que va a contener ácido cítrico, iones de calcio, fosfato, una enzima de la coagulación que se encarga de activar al fibrinógeno que proviene del líquido seminal. Y entonces este fibrinógeno va a tener la función que ya les había explicado, y también en la próstata se va a generar a la fibrinolicina, lo cual va a tener la función de deshacer al coágulo una vez que se encuentre en la zona apropiada, y también se van a generar sustancias antibióticas, las cuales van a proveer el ambiente necesario para que no haya infecciones, tanto en la próstata o en todo el sistema reproductor masculino, pero también protegen al sistema reproductor femenino. Posteriormente tenemos a las glándulas bulbouretrales que se van a encontrar justo por debajo de la próstata y hacia la parte posterior también de lo que es la uretra prostática. Durante la excitación sexual van a secretar un líquido alcalino al interior de la uretra, neutralizando la acidez y haciendo que se genere un moco que va a lubricar el extremo del pene y las paredes de la uretra. Y aprovechando aquí en esta estructura, también tenemos que la uretra masculina se va a dividir en diferentes secciones. Por ejemplo, tenemos a la uretra prostática, a la uretra membranosa, que es únicamente esta porción, y después a la uretra esponjosa, que es la que se va a encontrar atravesando al tejido esponjoso que se encuentra dentro del pene. Y bueno, ya una vez aquí tenemos ahora sí el pene, que es el órgano de copulación en el hombre. Sirve de salida común para la orina y el semen o líquido seminal, y está constituido por una raíz y un cuerpo. La raíz se encarga específicamente de generar las conexiones apropiadas con otras estructuras internas dentro del hombre. El cuerpo del pene va a estar constituido por estructuras cavernosas que van a llenarse de sangre para generar que el pene pueda pasar a un estado erecto, y va a tener a dos cuerpos cavernosos hacia la parte dorsal del mismo, que estos, como les digo, se van a llenar de sangre, de una gran cantidad de sangre durante la excitación, y el cuerpo esponjoso que va a estar atravesado por la uretra. Y bueno, aquí el cuerpo esponjoso, aunque sea solamente uno, va a ser de un tamaño más largo que los cuerpos cavernosos y van a estar generando junto con la piel a la estructura del glande, de acuerdo que va a generar como este capuchón o esta estructura protectora del extremo del pene. Y aquí también vamos a tener a una corona en la que se va a generar el esmegma, que es una sustancia blanquecina que bueno, esta debe de lavarse muy bien en lo que es la higiene del hombre. Y también vamos a tener al prepucio, que es esta estructura que va a cubrir también al glande, y que en ciertas culturas, como la cultura judía o ante ciertas circunstancias funcionales, debe de cortarse para generar que el glande quede al descubierto. Bueno, aquí vamos a tener cómo es que ocurre este proceso del llenado de las estructuras cavernosas del pene durante la excitación sexual, la cual puede ocurrir a través de un estímulo apropiado psicológico y físico, y que va a estar
promoviendo la excitación de las fibras nerviosas parasimpáticas que provienen de la médula espinal sacra y que van a estar generando óxido nítrico, lo cual va a generar la relajación del músculo liso de las arteriolas para que pueda atravesar a través de ellas una mayor cantidad de sangre y llenen a los espacios cavernosos y también al esponjoso para generar la erección del pene. Una vez que ha sucedido la eyaculación, pues entonces poco a poco, alrededor de un minuto después, se puede pasar al estado de flacidez, en el que se van a activar a las fibras nerviosas simpáticas que van a generar la contracción del músculo liso de las arteriolas y van a generar un vaciado lento hacia la circulación venosa. Aquí es importante comentar que por cada eyaculación se están conteniendo de 2.5 a 5 mililitros de semen y que aquí vamos a encontrar de 50 a 150 millones de espermatozoides por mililitro del semen y que cuando se encuentra una cantidad de 20 millones de espermatozoides o menos es cuando ya se puede considerar que hay infertilidad. Y bueno, estos son los pasos que llevan hacia el acto sexual masculino. Como les había comentado, necesita haber una estimulación que puede ser tanto psíquica o física y en la mayoría de los casos ocurre como ambas, ¿de acuerdo? Se necesita de ambas estimulaciones. Y en la parte neurológica vamos a tener que necesita ver las señales nerviosas sensitivas del acto sexual que provienen sobre todo de la estimulación del glande del pene por medio de un masaje que manda señales sexuales que se propagan hacia el nervio pudendo y después pasan hacia el nervio sacro que constituye una porción sacra de la médula espinal que asciende y se proyecta hacia el encéfalo. Y también podemos tener otros órganos de sensación sexual que son los órganos externos e internos. Y en la parte psíquica pues vamos a tener los estímulos psicológicos que facilitan el acto sexual por medio de pensamientos o sueños. Y el acto sexual se va a dividir en las siguientes etapas: erección, lubricación, emisión, eyaculación y resolución. En cuanto a la erección, tenemos que es proporcional al grado de estimulación y se debe, como habíamos comentado, a la estimulación de las fibras simpáticas que van a estar secretando péptido intestinal vasoactivo que van a ayudar pues en esta vasodilatación de las arteriolas y también a la generación del óxido nítrico que activa a la guanilato ciclasa que aumenta al GMP cíclico que se encarga de la relajación de las arterias del pene y las fibras musculares del tejido eréctil para generar un mayor flujo sanguíneo y se provoque la erección. La lubricación se va a lograr gracias a la estimulación de los impulsos parasimpáticos que van a estimular a las glándulas uretrales y bulbouretrales para que secreten moco y ayuden en la lubricación del coito. Por otro lado, la emisión, si observamos, ya va a estar caracterizada por estimulación del impulso simpático, que van a ser estimuladas por un estímulo sexual muy intenso y que van a permitir la contracción de todas las estructuras internas que van a generar después la eyaculación por medio del llenado de la uretra, que va a desencadenar señales sensitivas muy fuertes, que es a lo que ya se le llamaría el orgasmo, generando la contracción de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos que van a comprimir a las bases del tejido eréctil del pene para generar la eyaculación. Después de que esto ha sucedido, 1 a 2 minutos después, ya genera la resolución en el hombre, generando que la erección termine y la excitación sexual desaparezca. Por otro lado tenemos la espermatogénesis, que este es este proceso de gametogénesis que ocurre en el hombre y que va a definirse desde un inicio cuando el óvulo es fecundado, porque es en este momento cuando ya se tiene a la carga genética de la madre y del padre que va a contribuir en el cigoto con una carga de los cromosomas sexuales X y Y. Bueno, este cigoto va a experimentar diferentes mitosis, muchas divisiones muy rápidas y va a estar generando muchos tipos de células y entre ellas va a generar a las células madre germinales, las cuales pueden observarse hacia el 7º día de la vida fetal y estas hacia el día 24 se van a encontrar en el saco vitelino, alrededor de 100 a 200 células germinales que van a migrar hacia los esbozos de lo que sería el aparato reproductor masculino y una vez aquí van a quedarse en lo que es el interior de las células de Sertoli y que podremos decir que hacia este punto es donde sucede la pausa en esta espermatogénesis porque va a recuperarse hasta la pubertad.
cuando los estímulos apropiados de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante van a estar generando la maduración de los testículos. Y aquí es importante comentar que los testículos van a estar generando constantemente no únicamente la meiosis, sino también la mitosis. Entonces, este es uno de los puntos más diferentes que existe entre la ovogénesis en la mujer y la espermatogénesis en el hombre, porque los hombres no se van a quedar con las 400 células germinales que generaron en la vida intrauterina, sino que para alcanzar los niveles tan elevados de espermatocitos diariamente, necesita llevar a cabo también mitosis, meiosis, diferenciación y maduración de los espermatozoides. Todo este proceso, a partir de la pubertad, va a tener una duración de 62 a 75 días para los espermatozoides que se van a estar generando. Y un hombre va a tener este proceso de espermatogénesis desde la pubertad, aproximadamente a los 13 años de edad, durante toda su vida, aunque obviamente este decrece demasiado cuando se llega a la edad de la vejez. Y bueno, aquí la espermatogénesis, ¿verdad? Vamos a tener entonces a los espermatogonios, que van a ser estas células inmaduras que van a tener una carga genética de 2N, es decir, diploide, porque pues estas también han atravesado por una fase de síntesis en lo que es su vida celular, en la que ha ocurrido replicación del material genético, y en esta espermatogénesis vamos a tener que los espermatogonios incrementan su tamaño para generar a lo que se le llama los espermatocitos primarios, que continúan teniendo una carga de 2N y que a través de la primera división meiótica se va a dividir en dos células que se van a llamar espermatocitos primarios, donde cada una de estas células va a seguir teniendo 23 cromosomas, pero ya únicamente con una carga de que no van a ser 92 cromátides, ¿de acuerdo? Sino que vamos a tener sí 23 pares de cromosomas, pero ya no van a ser 96 cromátides, sino la mitad. Y hacia el proceso de la segunda división meiótica, yo voy a obtener 4 células a las cuales se les va a llamar espermátides, que también siguen teniendo 23 cromosomas, pero ya cada una de las células solamente tiene una sola cromátide, por eso se les llama que estas ya tienen una carga haploide y de una sola cromátide, y por eso solamente es que se obtienen 4 células. Aquí cada una de ellas va a tener, dependiendo del cromosoma sexual que contengan o que se haya dividido de esta XY, vamos a tener que 2 espermatozoides o 2 espermátides van a tener una carga Y otros 2 con una carga X. Por eso es que el hombre es el que viene determinando el sexo del hijo o del huevo que se pudiera fecundar en un momento dado. La estructura del cromosoma es que está constituido por una cabeza y una cola. En la cabeza, hacia los 2/3 anteriores, va a estar constituido por el acrosoma, que es muy rico en un sistema de Golgi muy desarrollado, al igual que un retículo endoplásmico, para generar diversas enzimas proteolíticas. Y una de las más importantes es la hialuronidasa, porque esta va a tener la función de degradar los proteoglucanos que se encuentran tanto en la zona pelúcida del ovocito secundario como en la granulosa del ovario. Y en la cola o flagelo vamos a tener a un axonema, que este axonema es la constitución de 11 microtúbulos que se van a encontrar en esta estructura circular a lo largo de toda la cola para dar este soporte, y que también aquí se van a encontrar distribuidas una gran cantidad de mitocondrias que son las que van a generar el ATP necesario para el movimiento de los espermatozoides, que tiene una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto. Y que bueno, una vez producida la eyaculación, los espermatozoides solamente pueden permanecer en el aparato reproductor femenino máximo 2 días por el pH tan ácido que se encuentra en estas estructuras. Aquí es muy importante, vamos a regresar un poquito a la estructura del túbulo seminífero para profundizar en lo que son las células de Sertoli y la barrera hematotesticular. Aquí, como hemos comentado, pues es el intersticio donde se encuentran las células de Leydig, y en el túbulo seminífero vamos a tener a las células de Sertoli, que van a ser unas células muy grandes que van a tener en su interior a muchas células espermatogonias, ¿de acuerdo? Y que van a estar permitiendo el microambiente necesario para que se lleve a cabo la espermatogénesis por medio de nutrirlas y protegerlas. Entonces, estas células de Sertoli
van a estar generando o van a permitir la división del túbulo en dos partes, a lo que se le llama la zona basal y la zona adluminal. Y van a estar generando algo que se le llama la barrera hematotesticular, a través de la cual van a estar, va a ocurrir el trayecto pues, de las espermatogonias en este proceso de maduración, pero van a ser impermeables hacia otras células como los linfocitos. En este caso es bien importante explicar cuál es la relación de esta barrera hematotesticular con el sistema inmune. En este caso tenemos que las células de Sertoli, entre varias células de Sertoli de un mismo túbulo seminífero, van a estar generando conexiones ocluyentes o de mucha cercanía con las otras células y van a constituir a esta barrera. Y como les había comentado, pues son impermeables a los linfocitos, porque todas las células que se encuentran en el interior van a estar generando un tipo de antígenos que van a ser específicos para células que se encuentran en meiosis y que son haploides. Por lo tanto, si ocurre una alteración de esta barrera y se rompe esta integridad, entonces las células del sistema inmune pueden detectar a estos antígenos y van a estar generando anticuerpos contra dichos antígenos y van a generar la destrucción de estas células. Por lo tanto, esta barrera es muy importante y cuando se rompe puede generar una de las causas de la infertilidad. Aquí también he anotado cuáles son algunas hormonas que secretan las células de Sertoli. Por ejemplo, tenemos la producción de la hormona antimuleriana, que esta se va a generar sobre todo en la etapa embrionaria para evitar que se lleven a cabo las estructuras de Müller, que estas solamente se deben de formar en una niña, no en un niño. También se van a generar a la inhibina y la activina, que como sus nombres lo dicen, se van a encargar de inhibir o activar la actividad de la folículo estimulante. Van a generar también proteína ligadora de andrógenos, las cuales se unen a la testosterona para incrementar su concentración, al factor de transcripción ERM, que esta va a mantener a las células madre de las espermatogonias en el adulto. También va a haber transferrina, que es una proteína plasmática que libera iones de hierro, y también una pequeña cantidad de estrógenos que después se van a convertir bueno, que van a tener diferentes funciones también en el hombre. En cuanto a la fecundación, tenemos que cuando el espermatozoide entra en contacto con un óvulo, esto lo va a hacer a través de receptores o proteínas específicas de la zona pelúcida que van a generar la liberación inmediata de enzimas del acrosoma. Y esto va a generar pues que se rompan las estructuras del ovocito secundario para que la cabeza del espermatozoide pueda penetrar. Y después de unos 30 minutos lo que va a ocurrir es que van a comenzar a fusionarse las membranas del espermatozoide y del óvulo para generar posteriormente la combinación del material genético. Es importante comentar que cuando ocurre la fecundación por un solo espermatozoide, el óvulo va a generar un flujo de calcio muy grande y que esto va a generar la liberación o exocitosis de gránulos hacia la superficie con ciertas sustancias que van a generar como una estructura impermeable hacia otros espermatozoides. Bueno, a continuación les hablaré acerca de lo que es la determinación sexual en el embrión. Para empezar, ya habíamos comentado que desde el momento en el que ocurre la fecundación, el sexo del bebé queda determinado por la carga genética que se encuentra en el cromosoma sexual, que puede ser XY en el caso de los hombres o XX para el caso de las mujeres, pues en este caso como es para un hombre, pues entonces va a ser XY. Sin embargo, durante las primeras semanas de esta vida intrauterina no va a haber diferencia entre lo que son las gónadas sexuales de un hombre y de una mujer. No es sino hasta la séptima semana en la que ocurre la expresión del gen SRY, que va a estar generando a una proteína que se le conoce como factor de determinación testicular SRY, el cual va a estimular a la cresta genital para que produzca testosterona, y esto va a llevar a cabo cambios citológicos, histológicos y funcionales que van a generar que el testículo se convierta en una parte más funcional de manera intrínseca, que produzca testosterona y a la hormona antimuleriana, la cual esta última tiene la función de que no se desencadenen en este embrión la formación del útero y las trompas de falopio. Y bueno, a esto es a lo que se le conoce como diferenciación sexual fetal. También vamos
vamos a tener que en el caso de la mujer antes se pensaba que la deficiencia de estas hormonas testiculares es lo que resulta en la feminización de los genitales internos y externos, pero ahora se conoce que no es así, sino que depende de otros factores y la expresión de otros genes para que se logre la completa feminización en el caso de la mujer. Como otro dato también se puede explicar aquí que en el caso de los testículos van a descender al escroto durante los últimos 2 a 3 meses de la gestación. Sin embargo, cuando esto no ocurre puede desencadenar alguna situación clínica como lo que es la criptorquidia y por la cual se debe tener especial atención porque si esto no se descubre y a lo mejor se descubre demasiado tarde, como cuando la persona ya ha llegado a la pubertad, pues puede generar problemas incluso de fertilidad. Bueno, ahora aquí cuando ya tenemos a un testículo maduro que está generando testosterona, tenemos que esta testosterona es liberada a la circulación sanguínea y un 97% de la misma va a estar haciéndolo unido a través de la albúmina plasmática y el resto puede hacerlo a través de la unión con la globulina beta fijadora de hormonas sexuales, por la cual tiene una mayor afinidad y en este momento va a encontrarse en circulación durante algunos mínimo 30 minutos hasta varias horas y por medio de la sangre va a estar atravesando hacia los diferentes tejidos y por medio de la enzima 5-alfa-reductasa se va a convertir en dehidrotestosterona, que es la forma más funcional de esta hormona. Y bueno, este proceso ocurre especialmente en la próstata, donde va a inducir a la síntesis de una gran cantidad de proteínas que van a tener efectos pues a nivel funcional para generar también lo que es la formación de los caracteres sexuales secundarios durante la pubertad. Una parte de esta testosterona que no ha sido generada como dihidrotestosterona va a convertirse por medio del hígado en estas otras sustancias, la deshidropiandrosterona y moléculas como los glucurónidos, los cuales por medio de la bilis y orina van a generar la excreción de estas sustancias. Por otro lado, también tenemos que una cierta cantidad de testosterona se puede convertir en estrógenos por medio de la enzima por la aromatasa. Y bueno, obviamente la producción de estrógenos en el hombre va a ser muy pequeña, pero va a servir para la estimulación y fortalecimiento del sistema óseo, van a regular el apetito e incluso se ha observado en estudios recientes que tiene un efecto cardioprotector, ya que se encarga de incrementar un poco los niveles de HDL y también mejoran la sensibilidad a la insulina. Los mecanismos de acción que tiene la testosterona, pues como ya lo había comentado, es que en la mayoría de los tejidos en los que va a avanzar, va a inducir la síntesis de proteína. El mecanismo por el que lo va a hacer es que al ser una hormona derivada del colesterol, pues entonces sus receptores se van a encontrar a nivel citoplasmático y puede atravesar la membrana de una forma bastante fácil porque es soluble en lípidos y ya una vez en el receptor que se encuentra a nivel citosólico, también va a poder ser captada por la enzima 5-alfa-reductasa para convertirse en la forma funcional de hidrotestosterona y cuando ya se encuentra de esta forma puede avanzar hacia el interior del núcleo donde va a actuar con diferentes promotores de nivel del ADN para generar la regulación de gonadotropinas, la espermatogénesis, diferenciación sexual y también la maduración sexual en la pubertad, en la que va a estar generando los caracteres secundarios como la distribución del vello corporal, efectos sobre la voz, aumento del grosor de la piel y desarrollo de acné, aunque después ocurre una adaptación a esto, desarrollo muscular, aumento de la matriz ósea y provoca la retención del calcio, incrementa el metabolismo entre 5 y 10% y también se incrementa la cantidad de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre, aumentando entre un 15 y un 20%. Ahora, la regulación hormonal de la espermatogénesis va a estar vinculado por este sistema de hipotálamo, hipófisis y en este caso de las gónadas masculinas, los testículos. En el caso del hipotálamo vamos a tener que la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH se va a producir en el núcleo arqueado y va a tener una síntesis intermitente en la que durante algunos minutos se va a estar produciendo cada hora, cada 2-3 horas, ¿de acuerdo? Y esta GnRH va a viajar a través de la sangre para posteriormente llegar a la hipófisis anterior o adenohipófisis, donde va a inducir la liberación de las gonadotropinas, folículo estimulante y la hormona luteinizante. Esta hormona, la hormona luteinizante, se va a encargar de estimular a las células de Leydig para que éstas generen testosterona y cuando se identifica que ya hay una suficiente cantidad de testosterona, esta va a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo para que ya no liberen mayor cantidad de LH.
Por otro lado, la folículo estimulante junto con la testosterona que liberaron las células de Leydig van a estimular a las células de Sertoli que se encuentran en el interior de los túbulos seminíferos para que éstas se activen y empiecen con su proceso de generación de las espermatogonias al nutrirlas, al activarlas metabólicamente, y también cuando se detecta que hay ya suficiente cantidad de testosterona o que ya existe una activación suficiente, las células de Sertoli también van a generar a una proteína que se llama inhibina, y esta inhibina va a actuar a nivel de la hipófisis para inducir que ésta deje de liberar a la folículo estimulante. Muy bien, a continuación vamos a continuar con lo que es el sistema reproductor femenino. En cuanto a la anatomía del sistema reproductor femenino, tenemos que estos también se dividen en los órganos genitales externos, que serían el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo de la vagina y el clítoris. Después tenemos en los órganos genitales internos, donde se encuentran la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Y también vamos a tener a glándulas genitales auxiliares, que serían las glándulas vestibulares, y a las glándulas parauretrales. En cuanto al proceso de la ovogonia y el desarrollo folicular en los ovarios, tenemos que, al igual que como ocurrió en el hombre, estos vamos a tener que se encuentran primeramente las células germinales primordiales en el saco vitelino, que posteriormente van a migrar a lo que es la superficie externa del ovario, la cual va a estar revestida por un epitelio germinal y va a atravesar este epitelio germinal hacia su interior, donde éstas se van a convertir en ovogonias u óvulos primordiales. Igual que en el caso del feto masculino, es importante mencionar que en el curso de esta migración las células germinales estuvieron dividiendo repetidamente por medio de mitosis. Y bueno, este es el esquema general que nos permite observar cómo ocurre el proceso de la ovogénesis en la mujer, en la que también, al igual que en el hombre, va a tener estas dos fases muy diferenciadas en cuanto al tiempo, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener también una fase que ocurre en la fase intrauterina y otra que se va a continuar solamente ya cuando se inicia la pubertad. Entonces, antes del parto, cuando se tienen a las ovogonias, estas ya que habíamos comentado que van a estar experimentando una gran serie de mitosis, de divisiones en las que todas las ovogonias tienen el mismo material genético, ¿de acuerdo? Y entonces aquí estas ovogonias, por medio de un crecimiento de su estructura, van a generar a lo que es el óvulo primordial. Y aquí es donde se comienza a ver como esta parte del esquema, que no es que sea otra cosa, ¿no? Sino que aquí tenemos en sí a lo que es la ovogonia, y esta es otra manera de representarlos con todas las células que se encuentran en su exterior, ¿de acuerdo? Entonces a esta ovogonia que se encuentra recubierta por una sola capa de células, que se les va a llamar células de la granulosa, se le va a conocer como folículo primordial. Y en este punto tenemos que va a haber de 1 a 2 millones de ovocitos primarios al nacer en cada ovario, ¿de acuerdo? Y entonces aquí las ovogonias van a estar completando la replicación mitótica y la primera fase de la meiosis en el 5.º mes del desarrollo fetal. Y entonces va a ocurrir aquí una primera interrupción de este proceso de ovogénesis, constituyendo lo que es el ovocito primario. Y va a ser interrumpido el proceso específicamente en la profase 1 de la meiosis 1, donde se va a quedar como folículo primario, cuando ya tiene varias capas de células de la granulosa en su exterior. Aquí es importante comentar que, a diferencia de lo que ocurre en el hombre, como habíamos observado en el caso del hombre, se están generando a lo largo de toda la vida una gran cantidad de mitosis para dar abasto a la cantidad de espermatozoides que se tienen que generar. En el caso de la mujer no ocurre así. Si nosotros tenemos de 1 a 2 millones de ovocitos primarios al nacer por cada ovario, al final de toda nuestra vida fértil solamente van a llegar a una completa maduración de 400 a 500 folículos primordiales. Y entonces aquí esto quiere decir que en la vida fértil de la mujer ya no siguen experimentándose mitosis en los ovocitos primarios, sino que estos ya, los que estuvieron al nacer, a partir de estos son los que se toman, los que se irán madurando para generar la ovulación, ¿de acuerdo? Y bueno, posterior a esta etapa, cuando se genera la suficiente cantidad de folículo estimulante y luteinizante hacia la etapa de la pubertad, que ocurre alrededor de los 9 a los 12 años de edad,
pues entonces estas hormonas van a generar que se dé ahora sí el inicio de la pubertad, donde también en el caso de la mujer es muy evidente porque se va a traducir a lo que es la primera menstruación o menarquia, ¿de acuerdo? Entonces aquí, a partir de este momento, cuando ya se inicia la pubertad, entonces vamos a tener que el ciclo menstrual de la mujer va a ocurrir cada 28 días, ¿de acuerdo? Y entonces cada 28 días vamos a tener esta generación, esta maduración de las espermatogonias hasta lo que sería el ovocito secundario. Muy bien, entonces vamos a continuar en esta explicación, ¿de acuerdo? En la que se va a continuar la fase de la ovogénesis y entonces la primera división meiótica tiene lugar hasta la pubertad, es decir, si había sido interrumpida en profase, esta se va a completar solamente cuando ha iniciado la pubertad y entonces se va a generar por un lado un ovocito secundario y por otro lado se va a generar un primer cuerpo polar. Si nosotros recordamos a lo que es el proceso de la meiosis, pues entonces aquí ocurre la primera división de las células ya con un material genético dividido, pero aquí también vamos a tener que este ovocito, si se fijan, tiene un tamaño bastante grande con respecto a este primer cuerpo polar. Esto es porque esta estructura va a degradarse, va a degenerar y no va a generar nada pues eh, ya posteriormente, sino que este se degrada y este ovocito secundario sí va a tener la capacidad para seguir en este avance. Sin embargo, aquí también va a ocurrir una segunda interrupción, que va a ocurrir específicamente en la metafase 2, es decir, cuando las cromátides hermanas se van a encontrar hacia el ecuador de la célula y antes de dividirse, es decir, antes de pasar a la anafase 2, estas cromátides hermanas se van a quedar unidas y entonces aquí ocurre una interrupción. ¿Por qué? Porque en este momento se va a estar experimentando lo que es la fase de la ovulación, ¿de acuerdo? Entonces aquí cuando el folículo ya está lo suficientemente grande y maduro, entonces este ovocito sale de las células de la granulosa, sale del ovario y puede integrarse hacia lo que es la trompa de falopio. Y aquí va a ocurrir un suceso muy significativo. Solamente si el ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide, va a continuar el proceso de meiosis. Si no, entonces no se continúa este proceso, ¿de acuerdo? Si sí es fecundado, entonces se da de nuevo esta división meiótica en la que se genera el óvulo como tal con su carga genética haploide más la carga genética del espermatozoide para generar el cigoto diploide, ¿de acuerdo? Y también se va a generar el segundo cuerpo polar, el cual, como habíamos comentado, este también va a degenerar. Y por otro lado, vamos a tener que las células donde se encontraban almacenado el ovocito secundario se va a convertir en el cuerpo lúteo y en esta diapositiva quiero explicar cuáles son las estructuras que constituyen al folículo que ya se encuentra en un estado maduro. Y bueno, hacia la parte central tenemos al ovocito, que se encuentra ya como un ovocito secundario. Aquí tenemos un núcleo y en realidad todas las células que se encuentran circundándolo son células de la granulosa, por lo menos estas células más internas en toda esta estructura. Dependiendo de la localización van a recibir diferentes nombres. Por ejemplo, aquí tenemos a células que se les conoce como zona pelúcida, a la corona radiada, a toda esta forma que genera como una pirámide, como cumulus ophorus, y en realidad todas estas células son células de la granulosa. Que van a ser estimuladas por la hormona folículo estimulante para generar estrógenos y al mismo tiempo que están secretando estrógenos también lo hace por medio de un líquido folicular que va a generar a esta estructura que se le llama antrofolicular. Hacia la parte más externa de donde se encuentran las células de la granulosa también vamos a encontrar a las células de la teca que van a estar generando una teca interna y una teca externa. Esta teca interna va a ser estimulada por la hormona luteinizante para producir estrógenos, pero sobre todo progesterona. Y a la teca externa, esta sobre todo tiene tejido conectivo y que va a generar una mayor vascularización en su estructura. Y bueno, aquí solamente para que quede claro que este ovocito maduro se va a encontrar específicamente alrededor de 2 días antes de la ovulación. Y vean por favor en este esquema de una vez cómo es que se encuentra la fluctuación de todas las hormonas a lo largo de todo el ciclo mensual, que tiene una duración aproximada de 28 días.
existen ciclos con ciertas mujeres que tienen una duración tan pequeña de 20 días y algo otras que se alejan hasta 40 días. Eh, Esto se tiene que generar más bien una cita con el doctor para ver cuál es la razón, porque en la mayoría de los casos puede haber alguna situación clínica, patológica y que podría incluso llegar hasta la infertilidad entre más se aleje de este promedio que son los 28 días. Bueno, en este momento vamos a analizar cómo se desarrolla el folículo y cómo ocurre la ovulación durante este contexto de lo que es el ciclo menstrual en la mujer. Para empezar tenemos que todo empieza por la liberación de la hormona GnRH a nivel hipotalámico, cuyos valores van a mantenerse realmente bastante constantes a lo largo de todo el ciclo, pero sí van a estar generando durante los primeros días del ciclo menstrual, es decir, desde cuando se está generando la menstruación, una mayor liberación de folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Sobre todo la FSH va a tener la actividad, como lo dice su nombre, de estimular la activación de varios folículos en el ovario. No va a ser solamente un solo folículo el que se va a activar, sino que puede haber de 6 a 12 cada mes y se va a alternar un mes de un ovario, un mes del otro ovario y así. Entonces, esta folículo estimulante lo que va a generar es la activación de las células de la granulosa para inducir el crecimiento de estos folículos. Y sobre todo que generen una mayor secreción de estrógenos a su interior y también una mayor expresión de los receptores para la FSH. Por lo tanto, esto genera una retroalimentación positiva. ¿De acuerdo? La FSH hipofisiaria y los estrógenos que se van a estar generando también van a promover que haya una mayor producción de la hormona luteinizante en las células de la granulosa y para incrementar la secreción folicular y también que haya una activación de las células de la teca. Transcurrida una semana de este proceso de maduración, pero antes de la ovulación, vamos a tener que solamente uno de los folículos va a continuar con este proceso de maduración. Y esto va a suceder porque va a empezar a incrementar su tamaño y el resto de los folículos van a generar con un proceso de involución que se le llama atresia. Y esto se explica gracias a que este folículo que ha crecido con un mayor tamaño va a estar generando una mayor cantidad de estrógenos que van a alcanzar y van a generar con mayor potencia la inhibición de folículo estimulante a nivel hipotalámico. Por lo tanto, esta retroalimentación negativa va a generar que no haya una producción de folículo estimulante que siga estimulando a los otros folículos y por eso va a generar su involución. Pero por otro lado, va a estar también este folículo grande generando un segundo golpe de retroalimentación positiva, porque esta primera fase en la que estuvo inhibiendo al hipotálamo ocurrió al nivel de las sinapsis hipotalámicas, pero cuando genera una retroalimentación positiva lo hace alcanzando a los cuerpos neuronales del hipotálamo. Entonces, otro efecto que va a tener esta estimulación positiva es que el hipotálamo va a generar una liberación o una ola de elevada cantidad de hormona luteinizante. Y esta hormona luteinizante va a tener un efecto muy especial porque es la que se va a encargar de llevar a cabo la ovulación, es decir, va a ser la hormona determinante de que ocurra la ovulación. También va a estar generando que las células de la granulosa y de la teca dejen de estar produciendo tanta cantidad de estrógenos, sino que en su lugar generen una mayor secreción de progesterona. La luteinizante también va a estar generando que las células de la teca vayan a generar un crecimiento de los vasos sanguíneos hacia el interior del folículo y que se produzcan enzimas proteolíticas que van a degradar a la pared folicular y a su vez también va a estar generando una mayor cantidad de prostaglandinas que van a provocar la trasudación de plasma hacia el interior del folículo para que éste se hinche lo suficiente y pueda generar que se libere el ovocito de su estructura. ¿De acuerdo? Entonces, al generar esto, esto nos estaría desencadenando la ovulación,
porque vamos a tener que este ovocito secundario va a pasar hacia las trompas de falopio, atravesando las fimbrias, y entonces estas estructuras de la granulosa y de la teca que permanecen dentro del ovario van a convertirse ahora en el cuerpo lúteo. Bueno, entonces esto estaría generando la división de nuestro ciclo mensual entre lo que acabamos de ver como la fase folicular, la ovulación, y ahora vamos a conocer qué es lo que ocurre en la fase lútea. Entonces, me gusta mucho este esquema porque aquí nos permite visualizar cómo fue la fluctuación de las hormonas y también cómo es que fue este proceso del folículo hasta el punto de la ovulación. ¿De acuerdo? Entonces, justo en el punto de la ovulación tenemos que es cuando se genera el cuerpo lúteo, que como comenté son estas células de la granulosa y de la teca que permanecen dentro del ovario y que van a tener una mayor inclusión de moléculas lipídicas y una neovascularización. Entonces, estas células lipídicas son las que le van a dar este aspecto amarillento a lo largo de la fase lútea y por eso se le conoce así, fase lútea. ¿De acuerdo? Entonces, estas células de la teca van a estar generando andrógenos, androstenediona y testosterona, que si pueden observar, pues estas son no hormonas femeninas, sino hormonas masculinas, pero que van a pasar después a las células de la granulosa, porque estas células de la granulosa tienen a la enzima aromatasa y van a generar la conversión de las hormonas masculinas a progesterona y estrógenos, además de la producción interna que va a estar llevando a cabo las células de la granulosa. Entonces, esta producción de hormona intrínseca que se está generando en estos dos tipos de células dentro del cuerpo lúteo van a mantener baja la secreción de folículo estimulante y de hormona luteinizante, porque también el cuerpo lúteo va a generar pequeñas cantidades de una hormona que se llama inhibina, la cual va a estar teniendo su efecto sobre la hipófisis y el hipotálamo para que ya no haya producción de FSH y hormona luteinizante. Esto va a generar una caída brusca de las hormonas hacia el día 26 del ciclo sexual y esto va a conducir entonces a que el endometrio también se debilite y entonces esto nos conduce a lo que es la menstruación. Muy bien, entonces para entender también un poquito cómo es que se lleva a cabo la menstruación, hay que entender también cómo ocurre este proceso de dinámica estructural del endometrio, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aquí tenemos en lo que es el útero, ¿verdad? Tres partes que estarían constituyendo su estructura. Tenemos el epimetrio, el miometrio, ¿verdad? Que es la parte muscular, y el endometrio, que van a ser sobre todo células epiteliales que van a tener una capacidad muy grande para transformarse a lo largo del ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que este endometrio va a estar experimentando tres fases. La primera fase proliferativa, que coincide con lo que es la fase folicular y la fase de la ovulación. Después tenemos a la fase secretora, que coincide con la fase lútea, y a la menstruación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos observar, ¿verdad?, cómo es lo que le está ocurriendo a nuestro útero a lo largo de estas fases, pues en la fase de la menstruación, la fase proliferativa, donde se encuentra creciendo el endometrio, y también la fase secretora, que es evidentemente donde crece con mayor potencia, y también podemos ver en los ovarios cómo es que se encuentra este proceso. ¿Verdad? En la fase de la menstruación tenemos a unos ovarios con folículos muy pequeños, en la fase proliferativa con los folículos ya que están siendo estimulados, y en la fase secretora tenemos la generación del cuerpo lúteo. Y aquí pues cómo está siendo el crecimiento de este endometrio. Entonces, en la fase proliferativa, que es esta, vamos a tener que el endometrio tiene un espesor inferior a 2 milímetros, tiene una actividad mitótica evidente que se desarrolla sobre todo desde el día quinto hasta el día 17, es decir, hasta 2-3 días después de la ovulación. Aquí tenemos que va a estar experimentando un engrosamiento por hiperplasia glandular y un aumento de la sustancia basal estromática, y el epitelio glandular se vuelve más alto y va a tener un aspecto pseudoestratificado. Después, en la fase secretora, que ya es posterior a la ovulación, vamos a tener que va a tener un espesor de 5 a 6 milímetros, se encuentra muy vascularizado y rico en glucógeno. Va a tener arterias espirales y alargadas, y que algunas incluso llegan a crecer todavía más que el mismo endometrio.
Y también vamos a tener aquí la infiltración de células del sistema inmune como leucocitos y posteriormente también a otras células polimorfonucleadas y mononucleadas. Y ya hacia la fase de la menstruación, ¿verdad? Que es cuando ya estaría aquí terminando prácticamente el ciclo, que coincidía con la disminución de todas las hormonas, pues entonces esto debilita al endometrio y genera isquemia y vasoconstricción de las arteriolas. Posteriormente, vamos a tener relajación de las arteriolas y esto va a conducir a la hemorragia en la mujer. Van a estarse formando hematomas y fisuras que causan el desprendimiento en fragmentos y también la liberación de hidrolasas y de prostaglandina F2A para estar generando las contracciones apropiadas en el útero para que todo este material pueda salir hacia el exterior. Y las funciones de los estrógenos a partir de la pubertad, pues aunque se van a transformar el epitelio vaginal de cúbico estratificado, generan la proliferación del estroma endometrial, generan un desarrollo del tejido mamario, inhiben la actividad osteoclástica, generan un aumento de proteínas y del índice del metabolismo, así como que estimulan el depósito de grasa subcutánea. Generan una piel más tersa y gruesa y también van a favorecer la retención de sodio y de agua en los túbulos renales, especialmente durante el embarazo. Por último, vamos a analizar cuáles son los trastornos del desarrollo sexual. Existen tres etapas determinantes del desarrollo sexual, una fase que ocurre a nivel cromosómico, a nivel gonadal y otra a nivel fenotípico. Cuando ocurre el sexo a nivel cromosómico no se refiere más que otra cosa a la carga de los cromosomas sexuales que ocurren al momento de la fecundación, en la que obviamente esperamos que sea normal, XX para la mujer y XY para los hombres. Cuando se refiere al sexo gonadal, se refieren a estas características histológicas y funcionales del tejido gonadal según la expresión de los genes y que van a ocurrir sobre todo en las primeras fases de la etapa intrauterina. Y por último, el sexo fenotípico, que engloba a las estructuras de los genitales externos e internos, así como las características sexuales secundarias. Las variaciones en cualquiera de estas etapas pueden ocasionar trastornos del desarrollo sexual. Y bueno, en lo que sería la segunda fase, que es la fase del desarrollo gonadal, pues tenemos que estos son los genes que participan principalmente en la determinación del sexo. Por ejemplo, en el caso de la mujer, y cualquiera de estos dos va a estar actuando sobre la cresta urogenital y de la gónada, que en las primeras etapas se genera como una gónada bipotencial. Entonces, para que se genere en la carga 46XX el ovario, tenemos que se va a expresar sobre todo al gen de WNT4 que va a reprimir el desarrollo testicular y el GDF9 que codifica para el receptor de folículo estimulante y también al gen STRA8 que es inducido por ácido retinoico y sirve para inducir la meiosis en las células progenitoras germinales. Por otro lado, cuando se trata de un gen, de un cromosoma de XY, vamos a tener la expresión del gen SRY que a través de los genes también de WT1 y SF1 van a regular la transcripción y codificar para el factor esteroidogénico 1 y también a otros genes como DAX1 y SOX9 que contribuyen al desarrollo testicular y codifica a la sustancia inhibidora mulleriana, así como moléculas señalizadoras y factores de crecimiento. Y en general, pues la expresión de todos estos genes van a inducir a la caracterización de estas esbozos gonadales para que se constituyan como tal ya desde las últimas etapas de la vida intrauterina como ovario o testículos. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad?, cuál es el camino que van a ir siguiendo en el caso de los hombres cada una de estas estructuras y en el caso de la mujer, ¿verdad?, cómo es que estos genes van a ir activando también la diferenciación de las gónadas. Existen variaciones en los números de los cromosomas sexuales, es decir, desde que existe una determinación sexual durante la fecundación, aquí también ya podemos tener variaciones en cuanto al número de cromosomas sexuales que presente el cigoto. Entonces, vamos a tener la principal variación que puede ocurrir, que es cuando se trata de una monosomía X y que ocurre en 1 de cada 2.500 a 3.000 mujeres y pues obviamente, ¿verdad?, siempre que se tenga únicamente X va a dar mujer y siempre que se tenga también una Y, así sea una, así sean dos,
siempre será un hombre. Entonces, en este caso de la monosomía X, va a desencadenar el síndrome de Turner. Cuando se tiene un XXY que ocurre de 1 a 1000, va a generar el síndrome de Klinefelter, que por tener dos cromosomas X, es decir, uno de más, va a estar generando la feminización del cuerpo del hombre. Cuando se tiene un XYY, es todo lo contrario, ¿verdad? Podemos tener un aspecto normal del hombre, pero va a estar relacionado a un comportamiento demasiado impulsivo. Y también podemos tener a una trisonomía del cromosoma sexual X, en la que también tiene un aspecto normal, pero puede tener un retraso mental en un tercio de los casos y la fertilidad sí en la mayoría. Pues simplemente esta es la caracterización del fenotipo que tiene un hombre con Klinefelter. Como les había comentado, ¿verdad? Existe una feminización de su fenotipo. Y en cuanto al síndrome de Turner, que también se le conoce como disgenesia gonadal 45X o monosomía X, tenemos que es la anomalía cromosómica sexual más común y es la única monosomía compatible con la vida, ¿verdad? Entonces aquí tenemos representada la monosomía, solamente tiene un cromosoma sexual X. Y pueden existir los diferentes cariotipos. En un 50% de los casos tenemos un cariotipo 45X, que es el más grave. En un 40% de los casos se presenta mosaicismo como 45X y otras células con 46XX. Y en el 10% de los casos hay anomalias estructurales del cromosoma X sexual. Afecta a uno de cada 2.500 mujeres nacidas vivas y no incrementa el riesgo de recurrencia. En la mayoría de los casos, cuando se tiene esta monosomía X, induce al aborto. Y bueno, estas son las manifestaciones fenotípicas y clínicas que se generan. El fenotipo varía y está relacionado con la anomalía cariotípica subyacente. Lo que es más evidente en ellos son una talla baja, porque como habíamos visto, los estrógenos se encargan de generar que se alcance la estatura, que haya un fortalecimiento del sistema óseo, entonces ellos tienen talla baja. Hay implantación baja del cabello, tórax ancho, areolas separadas, metacarpianos cortos, uñas displásicas lunares que se les llaman nevus, y tienen rasgos faciales característicos, como aquí en el caso de la foto de la niña. Tienen cuello corto, con pliegues en la piel, coartación de la aorta, mamas poco desarrolladas, deformaciones en el codo. Puede haber disgenesia gonadal, que es cuando los ovarios están ausentes, o si están presentes son pequeños, fibrosos y sin folículos. Y también en la mayoría de los casos hay ausencia de la menstruación. Otras manifestaciones clínicas son que existe un mayor riesgo para desarrollar enfermedad tiroidea autoinmune, dificultad del aprendizaje, insuficiencia puberal, amenorrea, incremento del riesgo de hipertensión, obesidad, lipidemia, resistencia a la insulina y osteoporosis. En cuanto a la etiología, tenemos que en el caso de la monosomía X se debe en un 80% de los casos porque el cromosoma sexual que tenía que aportar el hombre pues no lo está aportando. Y esto se debe en la mayoría de los casos a una ausencia en la disyunción o un retraso cromosómico cuando se estaba generando la meiosis durante la espermatogénesis. Entonces aquí observamos a través de la imagen cómo no hubo una correcta disyunción cromosómica en esta primera etapa de la meiosis y por lo tanto va a estar generando las espermatogonias sin ninguna carga cromosómica sexual, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es la primera causa, ¿de acuerdo? Entonces estos casos resultan de un error aleatorio en un óvulo o esperma antes de la concepción. Y tenemos, ¿verdad? También puede haber una monosomía X causada por un óvulo que sea normal, que tampoco tenga este cromosoma sexual, pero en la mayoría de los casos es por un espermatozoide sin cromosoma X. Ahora, cuando se presenta este otro cariotipo que se le llama mosaicismo y que se representa porque algunas células, algunas líneas celulares van a tener 45X y otras van a tener un cariotipo normal 46X, se refiere a defectos que ocurrieron en la mitosis en el embrión temprano, ¿de acuerdo? Y entonces también aquí no se presentó una disyunción, pero a nivel de la mitosis, ¿de acuerdo? Entonces, que esto quiere decir, ¿verdad? Que previo a que ocurriera la anafase, no hubo una separación adecuada de las cromátides y por lo tanto no ocurrió esta
pues derivación adecuada, de acuerdo en las células, que esta sería como esta parte normal y esta es la que estaría generando el mosaicismo. Para el diagnóstico del síndrome de Turner, tenemos que se puede sospechar desde la etapa del embarazo por medio de una prueba de ultrasonido cuando un experto observa hidropesía fetal hacia el segundo trimestre o translucidez nucal, y se puede confirmar mediante pruebas prenatales como biopsia corial o amniocentesis, aunque cuando se realiza este tipo de pruebas incrementa demasiado el riesgo de generar un aborto, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, también este tipo de anomalías cromosómicas suele ocurrir en embarazos de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, para colmo, cuando se realizan este tipo de pruebas prenatales confirmatorias, pues incrementa mucho más el riesgo de abortar. Y bueno, cuando se habla de la hidropesía fetal, se refiere a un exceso de líquido en la cavidad corporal, que puede ser como edema cutáneo, derrames pleurales, derrame pericárdico o ascitis, cuando se presenta al menos dos de estas acumulaciones. También el higroma quístico, que se observa hacia el primer trimestre, que es el marcador ecográfico más potente y que se asocia a aneuploidía. Y este se refiere a un espacio agrandado lleno de líquido que se presenta sobre todo en cuello, axila o ingle en los bebés, y la más común me parece que es en el cuello y puede causar alteraciones respiratorias graves. El pronóstico y tratamiento para estas mujeres con síndrome de Turner, pues es en realidad el pronóstico bastante bueno, ¿de acuerdo? Simplemente debe de generarse un chequeo regular y un equipo multidisciplinario que esté acompañando a esta mujer, porque pues aparte de las manifestaciones clínicas, también puede haber alteraciones en su crecimiento a nivel psicológico. Entonces, aquí, por ejemplo, para controlar lo de la estatura, pues simplemente se administra hormona del crecimiento, desarrollo sexual, terapia con estrógenos. Para la infertilidad se pueden generar como terapias de óvulos donantes y reproducción asistida, y el tratamiento de enfermedades crónicas asociadas como la obesidad y la hipertensión. Bueno, pues esto sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.